Buenos días, jóvenes, o buenas tardes. Esta es la última clase del sexto módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2 y también es la última clase en la que discutiremos sobre flujo compresible. Estamos en el módulo de flujo con transferencia de calor y en la clase anterior habíamos visto estas relaciones que comparan las propiedades en un punto con respecto a las propiedades que se alcanzarían por efectos de la adición de calor cuando el número de Mach en el punto 2 alcanza condiciones sónicas. Así que si quisiéramos llamar esto P1 y P2, 1 es un número de Mach cualquiera y el punto 2 es el punto donde Mach alcanza condiciones sónicas. Y decíamos que ese punto de condiciones sónicas podía ser utilizado como referencia a pesar de que no se transfiriera esa cantidad de energía. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos tener un ducto con transferencia de calor donde ambos puntos el número de Mach sea diferente de 1. Y vamos a suponer que el número de Mach 1 es subsónico y el número de Mach en 2 también es subsónico. Si el efecto es de adición de calor, lo que sí se debe cumplir es que el número de Mach en 2 sea mayor al número de Mach en 1 de acuerdo al análisis cualitativo que hacíamos en clases anteriores. Esto que hemos indicado aquí garantiza que no haya una onda de choque entre los puntos 1 y 2. Por lo tanto, podemos utilizar el estado crítico o el estado sónico como referencia para comparar las características del estado sónico son las mismas al no haber una onda de choque, por lo tanto podemos simplemente multiplicar y decir que la relación entre P1 y P2 es P1 entre P crítica por P crítica entre P2. Y esto lo obtenemos sustituyendo el número de Mach en 1 en esta ecuación y esto lo obtenemos sustituyendo el número de Mach en 2 en esta ecuación. Así que esa es la manera en la que podemos utilizar estas relaciones para comparar propiedades en ductos con transferencia de calor. Y esto no es único para los casos de adición de calor. En los casos en los que hay rechazo de calor también podemos utilizar estas referencias. ¿Qué ocurriría en el caso de rechazo de calor? Si hubiera rechazo de calor, esto y estos todavía serían ciertos, sin embargo esto tendría que cambiar la dirección. El rechazo de calor haría que
el número de Mach disminuya. Pero las relaciones aún pueden ser utilizadas. Algunos estudiantes que tienen calculadoras programables programarán estas ecuaciones en sus calculadoras o tendrán confianza en sustituir todos los números que se requieren, o en el caso de requerir despejar el número de Mach, sus calculadoras serán capaces de obtener el número de Mach. ¿Qué desventaja puede tener el uso de estas ecuaciones? Despejar el número de Mach puede ser una de ellas. Por ejemplo, si tenemos que despejar el número de Mach de esta ecuación, y ya estamos acostumbrados a tener una alternativa que son las tablas de flujo compresible, así como hemos usado tablas de flujo isentrópico, tablas de onda de choque, tablas de flujo de Fano, también hay tablas de flujo de Rayleigh. En el mismo conjunto de tablas que hemos proporcionado a través de la plataforma, podrán encontrar las tablas de flujo de Rayleigh. Que en función de un número de Mach podemos encontrar la relación entre T sub 0, T sub 0 asterisco, P sub 0 a P sub 0 crítica, T a T crítica, P a P crítica y V a V crítica. Y la selección entre el uso de tablas y ecuaciones es potestad de cada estudiante, y al final los resultados deben ser muy parecidos. ¿Cómo se pueden comparar propiedades entre dos puntos a lo largo de un ducto? Ya lo hemos indicado, usando como referencia las propiedades críticas, siendo cuidadosos de verificar que no haya una onda de choque entre los puntos que estemos analizando. Las manipulaciones que mostramos en la diapositiva anterior son válidas entre dos puntos siempre y cuando no haya una onda de choque entre esos puntos, así como las manipulaciones de flujo isentrópico son válidas entre puntos que no involucran una onda de choque, o las relaciones de flujo con fricción. El punto sónico coincide siempre y cuando no haya una onda de choque en el medio. A estas alturas ya no debe ser un impedimento el análisis con ondas de choque. Por ejemplo, si acá hubiese una onda de choque, de 1 a A, lo único que habría es transferencia de calor. De B a 2 solo hay transferencia de calor, así que las relaciones que veíamos en la diapositiva anterior pueden ser utilizadas de B a 2 y de 1 a A, cuando no podrían ser utilizadas para ir desde 1 hasta 2. Pero de 1 a A y de B a 2 sí podemos utilizarlas. Y esto es particularmente cierto cuando comparamos, por ejemplo, expresión de estancamiento. Todavía al comparar temperaturas de estancamiento entre 1 y 2, podemos cometer el error de ir directo de 1 a 2. A pesar de que haya una onda de choque, pues sabemos que la onda de choque no afecta la temperatura de estancamiento. Pero con el resto de las propiedades debemos ser muy cuidadosos. Vamos a concluir el módulo resolviendo un ejemplo. Aire fluye en forma estable sin fricción a lo largo de un ducto corto de área constante. A la entrada del ducto se observan las siguientes condiciones.
Mach en 1.3, temperatura 1.50 grados Celsius y densidad de 2.16 kilogramos por metro cúbico. Como resultado de la adición de calor, el número de Mach y la presión a la salida del ducto son 0.6 y 150 kilopascales respectivamente. Determine la tasa de transferencia de calor por unidad de flujo de masa y el cambio de entropía específica. Datos del problema: el Mach en ambos puntos, la temperatura en 1, densidad de 1 y la presión de 2. Y queremos esta Q minúscula, queremos el Q de 1 a 2 por unidad de flujo de masa. Esto es lo que nos pide el problema, y también queremos S2 menos S1. Estas son las dos incógnitas. El fluido de trabajo es aire, lo vamos a suponer gas ideal con calores específicos constantes. Vamos a suponer condiciones estacionarias, efectos de fricción despreciables. No hay dispositivo de potencia y el ducto es horizontal, por lo tanto no hay cambios en energía potencial. Y vamos a pasar al tablero a desarrollar este ejemplo. Así que acá tenemos los datos. Y tenemos el esquemático. Así que vamos a establecer nuestro punto 1 aquí y 2 acá. La primera incógnita es determinar Q punto entre M punto, y esto es lo que el recuadro denomina Q minúscula de 1 a 2. Si la incógnita es calor, debemos buscar en nuestra caja de herramientas qué herramienta tenemos para determinar la razón de transferencia de calor, y en específico la herramienta en la que el calor aparece en forma explícita. Hay dos ecuaciones de principio fundamental en las que el calor aparece en forma explícita. Uno es balance de energía y la otra es balance de entropía. Por ejemplo, en balance de energía, la derivada de la energía con respecto al tiempo para un volumen de control, y en verdad el volumen de control debemos seleccionarlo dentro del, vamos a definir acá el punto 1 y acá el punto 2, y este va a ser nuestro volumen de control. Así que esto es igual a Q punto de 1 a 2 menos W punto de 1 a 2 de salida, más el flujo de masa por H más la energía cinética, más la energía potencial en 1, menos el flujo de masa en 2 por la entalpía más la energía cinética, más la energía potencial en 2. De acuerdo a las suposiciones, es estacionario, no hay dispositivo de potencia y el ducto es horizontal. En condiciones estacionarias, el flujo de masa en 1 debe ser igual al flujo de masa en 2 y simplemente le vamos a llamar flujo de masa. Así que si despejamos en esta ecuación, el Q de 1 a 2 de entrada es igual al flujo de masa multiplicado por H2 más V2 al cuadrado entre 2 menos H1 menos, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, más V1 al cuadrado entre 2. De acuerdo a las definiciones que veíamos en el módulo 2, la entalpía de estancamiento es igual a la entalpía más la energía cinética. De tal manera que el calor de 1 a 2 de entrada, y vamos a dividirlo
entre el flujo de masa es igual a la entalpía de estancamiento en 2 menos la entalpía de estancamiento en 1. Bajo la suposición de gas perfecto, Q punto de 1 a 2 de entrada entre el flujo de masa es igual a el calor específico multiplicado por la temperatura de estancamiento en 2 menos la temperatura de estancamiento en 1. Y esta sería la expresión que nos conduce a responder la primera pregunta. ¿Qué necesitamos para resolver esta ecuación? Necesitamos un CP para el aire. CP del aire es 1.0045 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. O 1.005 también lo pueden encontrar de esa manera en los libros de texto. Adicional a eso necesitamos T sub 0,2 y T sub 0,1. Y acá es donde hay diferentes metodologías que nos deben conducir a la misma respuesta. Uno de los datos que proporciona el problema es T1 y Mach 1. Y sabemos que la relación entre T1 y T sub 0,1 es una relación isentrópica que depende del número de Mach en 1. Es decir, con el número de Mach en 1 podemos ir a las tablas de flujo isentrópico y determinar para un número de Mach de 0.3 cuánto es la relación de T a T sub 0. Así que para Mach igual a 0.3 de la tabla, podemos ir a la tabla de flujo isentrópico que debemos tener por aquí. A 0.3 9.8232. Así que tenemos la relación de T1 a T sub 0,1, que nos permitiría, esta ecuación nos permitiría, o esta relación nos permitiría definir T sub 0,1. ¿Cómo hacemos para determinar? Así que de aquí podemos determinar T sub 0,1 es igual a T1 dividido entre 9.8232 por 10 a la menos 1. Y esto es igual a 50 grados, 50 más 273.15 en Kelvin dividido entre 9.8232 por 10 a la menos 1. Repito, esto nos indica o nos permite determinar T sub 0 en 1. Nos haría falta encontrar T sub 0,2. ¿Y cómo hacemos para determinar T sub 0,2? Pues bien, T sub 0,2 es igual a T sub 0,2. Sorpresa.
el profesor descubrió que T sub 02 es igual a T sub 02. Pero esto también es igual a T sub 02, pero podemos empezar a multiplicar esto por 1. El único efecto entre 1 y 2 debe ser la transferencia de calor. Es imposible que haya una onda de choque entre 1 y 2, pues ambos números de Mach son subsónicos. Así que vamos a multiplicar esto por T sub 0 asterisco entre T sub 0 asterisco. ¿Cómo podemos ahora reordenar esta ecuación? T sub 02 es igual a T sub 01 por T sub 02 entre T sub 0 asterisco multiplicado por T sub 0 asterisco dividido entre T sub 0, 1. ¿Y qué necesitamos? O que tenemos acá T sub 01. Ya tenemos los medios para determinarlo aquí. T sub 02 entre T sub 0 asterisco es función de el número de Mach en 2. Y T sub 01 entre T sub 0 asterisco es función de el número de Mach en 1. ¿Y cuál es el efecto que estamos analizando? Es transferencia de calor. Así que estas relaciones debemos buscarlas en las tablas de flujo de Rayleigh para los dos números de Mach, que son 0.3 y 0.6. Podemos ir a las tablas de flujo con transferencia de calor. Debemos avanzar bastante hasta llegar, son las últimas tablas. Onda de choque, flujo con fricción. Y acá entonces tenemos las tablas de flujo sin fricción de un gas ideal en un ducto de área constante con transferencia de calor. Y necesitamos T sub 0 entre T sub 0 asterisco para 0.3. 3.4686. Y para 0.6 8.1892. Así que ya tenemos las dos relaciones que necesitamos, así que podemos decidir que T sub 02 es igual a T sub 01, que es igual a 50 más 273.15 Kelvin dividido entre 0.98232 multiplicado por 8.1892 por 10 a la menos 1 dividido entre 3.4686 por 10 a la menos 1. Y ya con esto obtendríamos T sub 0 en 2.
definidos T sub 02 y T sub 01, el camino es fácil para determinar la razón de transferencia de calor. Que fue necesario a lo largo del proceso determinar T sub 01 y determinar T sub 02 por separado. Ahora, habrá una manera de manipular esto de tal manera de que nunca nos enteremos de cuánto vale T sub 01 y cuánto vale T sub 02. Vamos a iniciar con la ecuación de balance de energía. Y vamos a factorizar T sub 01. Y esto es lo que obtendríamos si factorizamos T sub 01. Ahora T sub 01 es igual a T sub 01, pero el dato que conocemos es T1. Que se convierte en nuestra ecuación de balance de energía. Q puntito de 1 a 2 entre el flujo de masa es igual a T1 por T sub 01 entre T1 multiplicado por T sub 02 entre T sub 0 menos 1. Esta es nuestra nueva ecuación de balance de energía. Que hace falta un CP. ¿Qué más podemos manipular en esta ecuación? Podemos decir que T sub 02 entre T sub 0 de aquí. Entonces, ahora sí, nuestra expresión final esta es la expresión a la que llegaríamos y en la que solo tendríamos que sustituir una vez valores. Por ejemplo, T1
50 grados Celsius que debemos convertir a escala absoluta. T sub 0,1 entre T1 es una relación isentrópica que ya hemos definido. 0.98232. Esto lo buscábamos en la tabla de flujo isentrópico. Esto lo buscábamos en la tabla de flujo de Rayleigh. Y esto lo buscábamos en la tabla de flujo de Rayleigh y ambos valores ya lo tenemos. Este era 0.8 algo y el otro era 0.3 algo. Esos los tenemos también aquí. Así que solo sería cuestión de sustituir en estas ecuaciones o en esta ecuación una vez todos los valores. Y evitaríamos errores de redondeo, acarrear errores de redondeo. Cualquiera de las dos formas es aceptable. Si se siente más cómodo buscando las dos temperaturas de estancamiento, pues no hay ningún problema con eso. Con eso responderíamos la primera pregunta. La segunda pregunta es a qué es igual el cambio en entropía específica. Es decir, S2 menos S1. Y acá hay un camino correcto y uno no tan correcto. El camino no tan correcto sería usar la ecuación de balance de entropía, así que aquí vamos a usar directamente relaciones de propiedades. Este camino es correcto, aunque un poco largo. ¿Por qué digo que es largo? Porque conocemos la presión de 2 y la temperatura de 1. Tendríamos que obtener la temperatura de 2 y la presión de 1. Para determinar la presión de 1, esto es simplemente ρ1, T1 por R. Y ρ1 y T1 lo tenemos, no hay mayores dificultades. Pero para determinar T2 tenemos que usar relaciones de este tipo. Habría que ir a las tablas de flujo de Rayleigh a encontrar esas dos relaciones. Si quisiéramos, digo, es una opción, no hay nada incorrecto con hacerlo de esta manera. ¿Cuál sería la forma alternativa? T sub 0,2 entre T sub 0,1 es igual a T sub 0,2 entre T sub 0 asterisco multiplicado por T sub 0 asterisco entre T sub 0,1. Y estas dos relaciones ya las tenemos. Algo similar podemos hacer para comparar P sub 0,2 entre P sub 0,1. Será igual a P sub 0,2 entre P sub 0 asterisco multiplicado por P sub 0 asterisco entre P sub 0,1. Y tendríamos que ir dos veces a la tabla
del flujo de Rayleigh. Necesitaríamos determinar P sub 0,2 entre P sub 0,1 para Mach de 0,3 y de 0,6. Y esta es la segunda columna. Así que acá 1.1985 y para 0.6 1.0753. Y con esto podríamos obtener la relación de presiones de estancamiento, sustituir y obtener el incremento en la entropía. ¿Y por qué decimos incremento? Porque el calor es de entrada y el calor es un mecanismo de transferencia de entropía, así que debemos esperar que la entropía aumente. Vamos a pasar a las diapositivas para ver los resultados. Este sería el Q de entrada. Veamos acá, tengo una duda con respecto a la relación de TAT de estancamiento 9.8232 y acá indica 9.9552. Vamos a ir a la tabla a verificar cuál es el valor no correcto. Así que este resultado que está en las diapositivas no es correcto. 9.9552 corresponde a un Mach de 0.15, no a un Mach de 0.3. Así que este resultado es incorrecto y por lo tanto este resultado también debe ser incorrecto. Por eso siempre sugerimos que los estudiantes verifiquen estos resultados. Repito, el procedimiento es el correcto. Sin embargo, un error en este valor de la tabla contamina nuestros resultados. Esto es el resultado correcto para comparar las dos temperaturas de estancamiento. Sin embargo, la temperatura de estancamiento obtenida para el estado 1 no es la correcta. Por lo tanto, este resultado tampoco es el correcto. Pero vamos, para que sea contestada en el foro cuál es el resultado correcto. Acá nos preguntan qué análisis de calidad se puede realizar. El calor nos dio positivo, es lo que debemos esperar al observar que el número de Mach aumenta. Pero indicábamos al inicio del semestre que el análisis de calidad solo nos permite definir si
nuestro resultado tiene sentido o no tiene sentido. Este resultado tiene sentido, pero está claro que no es el resultado correcto. ¿Cómo se determina el cambio de entropía? Podemos usar esta ecuación o podemos usar esta otra ecuación. Esta relación ya la tenemos y solo hace falta determinar la relación entre las presiones de estancamiento en ambos puntos, que también dependen únicamente de las tablas de flujo de Rayleigh. Y vamos a comparar estos también. .1985 y 1.0753. Excelente. Así que acá está la relación de presión de estancamiento. Sustituimos en la ecuación del cambio de entropía y este resultado, previa verificación de los estudiantes, sí debe ser el correcto. Y con esto concluimos el sexto módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2. En la próxima clase iniciaremos el séptimo módulo, donde regresaremos a flujo incompresible. Hasta la próxima, jóvenes.